Imagina un día cualquiera en el océano. Un grupo de buzos explora una grieta profunda en la costa del Pacífico, cuando el sonar del barco detecta algo imposible. Una sombra colosal, moviéndose lenta y silenciosamente a más de 2000 metros de profundidad. El tamaño supera cualquier registro conocido. 60, tal vez 70 pies de largo, el doble que un tiburón blanco adulto. El pánico se apodera del grupo, porque si eso es real, significa que el mayor depredador de la historia ha regresado. Y la humanidad no está lista para enfrentar a un megalodón vivo. Estás en Animal Curioso, donde cada criatura esconde un misterio. Durante millones de años, el Carcharodontes megalodón dominó los mares como el verdadero rey de la cadena alimenticia. Se estima que vivió entre hace 23 y 3.6 millones de años, alcanzando longitudes de hasta 18 metros y mandíbulas capaces de aplastar a su presa con más de 180,000 newtons de fuerza, suficiente para partir a una orca por la mitad. Científicos como Michael Pimiento y Catalina Pimiento, de la Universidad de Panamá, dedicaron años a estudiar fósiles que revelan la magnitud de su reinado. No era solo grande, era el depredador perfecto. Pero algo pasó. Hace unos 3.6 millones de años, desapareció, sin cuerpos, sin esqueletos completos, solo dientes, fragmentos fósiles y preguntas sin respuesta. ¿Qué pudo haber acabado con el señor de los océanos? La desaparición del megalodón sigue siendo un misterio que divide a la comunidad científica. Algunos afirman que los cambios climáticos extremos enfriaron los mares y redujeron sus presas favoritas, ballenas y delfines de sangre caliente. Otros creen que el surgimiento de nuevos competidores, como las orcas ancestrales y el tiburón blanco moderno, lo empujó al borde de la extinción. Lo que sí sabemos es que, si un megalodón reapareciera hoy, el impacto sería catastrófico. Imagina un depredador de ese tamaño cazando en océanos ya debilitados por la sobrepesca, la escasez de presas y el calentamiento global. Tendría que consumir toneladas de carne al día. Ballenas, delfines, tiburones, lobos marinos, todos estarían en peligro. Los ecosistemas colapsarían en cuestión de meses. La humanidad, acostumbrada a creerse en la cima de la cadena alimenticia, descubriría rápidamente que está equivocada. Pero hay algo aún más inquietante. En distintas regiones del planeta, pescadores aseguran haber tenido encuentros con criaturas que no deberían existir. Sombras gigantes bajo los barcos, mordidas en ballenas de más de 1 metro de diámetro. Sonidos captados por sonar sin explicación. El caso más famoso ocurrió en 1997, cuando la NOAA, la Administración Nacional Oceánica de Estados Unidos, registró un sonido de baja frecuencia en el Pacífico al que llamaron The Blob. Al principio se pensó que era un volcán submarino. Luego, algunos expertos notaron que el patrón era orgánico, como el de un animal vivo, solo que mucho más grande que cualquiera conocido. El debate continúa hasta hoy. Podría ser que, en las profundidades aún inexploradas, donde nunca llega la luz solar y la presión es aplastante, ¿un descendiente del megalodón siga escondido? La idea suena sacada de una película, pero los números respaldan el misterio. Más del 80% de los océanos de la Tierra siguen sin explorarse. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo del mar. Cada año se descubren nuevas especies gigantes en zonas abisales, calamares colosales de más de 15 metros, tiburones de Groenlandia que pueden vivir 4 siglos, peces que emiten su propia luz. Así que, de verdad es imposible que algo como el megalodón haya sobrevivido oculto por millones de años. Los científicos son escépticos. Según estudios publicados por National Geographic en 2023, el megalodón no era una especie abisal, sino un cazador de aguas cálidas y poco profundas, que dependía de la luz solar y de mamíferos marinos grandes para alimentarse. Cuando las temperaturas globales cayeron en el Plioceno, perdió tanto su hábitat como sus presas. Pero hay un detalle intrigante. Las corrientes oceánicas han cambiado.
Y en algunos lugares del planeta, especialmente cerca de las fosas del Pacífico, existen microecosistemas estables que mantienen temperaturas similares a las de hace millones de años. ¿Podría un pequeño grupo haber migrado allí y evolucionado de forma aislada? Esa pregunta divide a la ciencia y a la imaginación humana, y quizá esa duda sea el combustible que mantiene vivo el mito. El megalodón se ha convertido en una leyenda moderna. Películas, series y documentales, desde Jurassic World hasta Discovery Channel, lo presentan como un símbolo de lo desconocido. Un recordatorio de que el océano aún guarda secretos capaces de cambiar todo lo que creemos saber sobre la vida en la Tierra. Pero, ¿y si por un instante consideramos la hipótesis más aterradora? El regreso real de este gigante. Un megalodón moderno necesitaría hasta 2.500 kilos de carne por día. Para mantener una población mínima viable de 50 individuos, se requerirían más de 125 toneladas de alimento diario. Ningún ecosistema marino actual podría soportar esa presión sin colapsar. Las ballenas desaparecerían, la pesca comercial se hundiría y el equilibrio del océano cambiaría para siempre. Incluso si sobreviviera solo un ejemplar, su presencia alteraría las rutas migratorias, los comportamientos y hasta la economía de los países costeros. Imagina el turismo, el transporte marítimo y la industria pesquera viviendo bajo la amenaza constante de un depredador invisible, con dientes del tamaño de una mano humana. Sería una catástrofe ecológica y psicológica. La sola idea de compartir el planeta con un megalodón vivo reescribiría nuestro concepto de seguridad en el mar. Los humanos, que cruzamos océanos en barcos gigantes y submarinos nucleares, tendríamos que aceptar que aún hay algo allá afuera, más poderoso que nosotros. Algunos cazadores de mitos aseguran tener pruebas, fotografías borrosas, sonidos inexplicables, videos de sonar con siluetas que parecen tiburones de 20 metros, pero ninguno ha pasado la prueba de la ciencia. Las escalas, las distorsiones y la falta de referencias hacen que la mayoría sean descartadas como errores o ilusiones ópticas. Aún así, hay lugares donde las leyendas siguen vivas, especialmente en Filipinas, Indonesia y las Islas Marianas. Pescadores hablan del gran fantasma del mar, un tiburón tan enorme que el agua se abre cuando pasa. Algunos dicen haberlo visto solo como una sombra. Otros juran haber escuchado el golpe de su cola antes de que su barco casi volcara. Ninguna prueba, solo historias. Pero historias que no desaparecen. La verdad es que el megalodón es más que un animal extinto. Es el reflejo de nuestro miedo al desconocido y a la naturaleza misma. Representa la fuerza bruta y la fragilidad del equilibrio natural. Su desaparición, aunque misteriosa, fue probablemente inevitable. Cuando los océanos cambiaron, él no pudo adaptarse, y la vida sigue esa regla implacable desde hace miles de millones de años. Quien no cambia, desaparece. Y paradójicamente, eso garantiza nuestra seguridad. Si el megalodón aún existiera, la vida marina que conocemos, ballenas jorobadas, delfines, focas, probablemente nunca habría evolucionado. Incluso extinto, el megalodón sigue moldeando nuestra imaginación. Cada diente fósil encontrado en playas, de hasta 18 centímetros, es una prueba física de que criaturas así realmente nadaron en este planeta. Algunos dientes muestran fracturas, bordes gastados, señales de combates violentos entre depredadores gigantes. Y ahí es donde el fascinante temor crece, porque cuanto más aprendemos sobre él, más entendemos lo poco que sabemos sobre el pasado de los océanos. La paleontóloga Emma Bernard, del Museo de Historia Natural de Londres, lo resumió perfectamente. El megalodón no es solo un monstruo prehistórico, es una advertencia. La naturaleza ha creado fuerzas tan poderosas que podrían borrar especies enteras, incluso la nuestra. Y quizá en el fondo eso es lo que más nos asusta, no el megalodón en sí, sino lo que representa, el recordatorio de que el ser humano no controla el planeta. Solo lo comparte con los vestigios de sus antiguas fuerzas. Al final, el misterio permanece.
En las profundidades azules, donde reina el silencio y el frío es mortal, aún hay espacio para lo desconocido. Tal vez el megalodón desapareció hace millones de años, o tal vez simplemente aprendió a ocultarse mejor. Si este misterio te dejó intrigado, el próximo te va a sorprender aún más. Suscríbete y ven a descubrirlo conmigo.